Buenas noches, tutor. Mi nombre es John Jairo López Quiñones. Pertenezco a la SEAD Facatativá del programa de Ingeniería Industrial. A continuación voy a sustentar el punto uno de la tarea uno de cinemática en física. Presentaré el ejercicio sobre el movimiento rectilíneo uniforme que he desarrollado. Utilizando el simulador en línea, este simulador nos permite visualizar el comportamiento de un objeto en movimiento rectilíneo tanto en ausencia como en presencia eh, presentación. A lo largo de esta presentación desarrollaré el procedimiento y seguido a las conclusiones obtenidas. Entonces, aquí el primer punto, entonces para iniciar accedí al simulador. El simulador, aquí accedí al simulador de movimiento rectilíneo disponible en el enlace proporcionado por el simulador. Nos permite ajustar tres variables principales como es la posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración, las cuales las controlamos mientras deslizadores y cronómetro que está programado para detenerse en 11 segundos y también podemos exportar los datos generados a una hoja de cálculo en Excel para su posterior análisis. Y aquí tenemos ya el enlace, aquí ya lo tengo listo para la presentación y aquí pues tenemos nuestro gráfico. Entonces en el primer punto ya nos pedía que hiciéramos una captura de pantalla, pues hice la captura de pantalla inicial, aquí como la podemos ver. Para el paso nos pide que configuramos los valores iniciales. Entonces, para este caso, lo que hice fue configurar la velocidad inicial. La velocidad inicial, la velocidad del motociclista es muy lenta, ya que no tenemos aceleración. La aceleración es de 0.0 metros por segundo. Nos van arrojando los datos a medida que vamos viendo. Lo primero que se hizo fue que configuré los valores iniciales de la simulación sin aceleración, haciendo una velocidad inicial de 3.2 como lo observamos aquí y una aceleración de cero, pues es lo que representa el movimiento rectilíneo uniforme. Después de ejecutar la simulación, pues realicé una captura de pantalla del motociclista y exporté los datos desde aquí a la hoja de cálculo. Aquí en la configuración de valores, lo primero que hice, pues ya hice la simulación. Los valores iniciales de la simulación sin aceleradora, sin una velocidad de 3.2 metros por segundo y una aceleración de cero. Aquí está el pantalla. Aquí luego de esto realicé una segunda simulación cambiando el valor de la aceleración. Opté por una aceleración positiva. Esa aceleración positiva, lo que hice fue ponerle acá, llevarlo hasta aquí. Ya una vez terminada la simulación, pues lo que hice fue una captura de pantalla, una captura de pantalla y pues ya para el tercer paso lo que hice fue recopilar los datos que baja Excel. Tenemos tiempo y pues el posición versus tiempo. En el caso sin aceleración, la gráfica nos muestra una línea recta, lo que confirma que el objeto se desplaza a velocidad constante. Acelerado, la gráfica fue una curva parabólica indicando que el desplazamiento aumenta progresivamente debido a la aceleración. Velocidad versus tiempo. Para el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad se mantuvo constante representada por una línea horizontal. Para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la velocidad aumentó linealmente con el tiempo, lo que se reflejó
una línea con pendiente. La aceleración versus tiempo. En el movimiento rectilíneo uniforme la aceleración fue cero en todo momento. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado la aceleración permaneció constante, lo cual es característico de este tipo de movimiento. Análisis de datos. Aquí vemos la gráfica del desplazamiento versus tiempo. El desplazamiento versus tiempo en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y realicé una gráfica de velocidad en función del tiempo, el movimiento rectilíneo uniforme, con su ecuación. Que trae velocidad versus tiempo. Realicé una gráfica de aceleración en función del tiempo, aceleración versus tiempo. Tenemos la aceleración versus tiempo. De los resultados podemos concluir que en un movimiento rectilíneo uniforme el desplazamiento aumenta de manera lineal con el tiempo, mientras que la velocidad se mantiene constante y la aceleración es nula. En un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, tanto el desplazamiento como la velocidad cambian con el tiempo. La aceleración es constante, lo que genera un aumento lineal de la velocidad y un desplazamiento que sigue una trayectoria cuadrada. Interpretación de los resultados. Aquí vamos a analizar lo que obtuvimos en los resultados que tuvimos y unas conclusiones a continuación. Aquí podemos observar que cuando la motocicleta del simulador no tiene aceleración, perdón, el desplazamiento varía de manera directamente proporcional a su velocidad inicial. Esto significa que al no haber cambio en la velocidad, el desplazamiento aumenta linealmente con el tiempo, lo cual refleja en la gráfica de desplazamiento como una línea recta, mientras que la velocidad se mantiene constante. En cambio, cuando el vehículo está acelerado, el desplazamiento incrementa considerando tanto la velocidad inicial como la aceleración, lo que genera una gráfica de tipo cuadrático. En cuanto a la velocidad, pues esta varía linealmente con el tiempo representada por una recta con pendiente en la gráfica. Aquí nos hacían unas preguntas de que cómo se puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a partir de las características de la gráfica de movimiento. Para distinguir entre un movimiento rectilíneo uniforme y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, a través de sus gráficas es esencial observar las gráficas de posición versus tiempo y la velocidad versus tiempo. La gráfica posición versus tiempo, el MRU, el movimiento rectilíneo uniforme, se muestra como una línea recta con pendiente constante, lo que indica que el objeto se desplaza a una velocidad constante. La pendiente de esta línea se refleja la velocidad del objeto. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la gráfica tiene forma de parábola, ya que la velocidad cambia con el tiempo debido a la aceleración que le impostamos aquí en este ejercicio. Pendiente de esta curva que representa la velocidad aumenta o disminuye si la aceleración es positiva o negativa. En este ejercicio fue positiva.
Gráfica de velocidad de tiempo. El movimiento rectilíneo uniforme aparece como una línea horizontal, ya que la velocidad es constante y no varía, lo que significa que no hay aceleración. El movimiento rectilíneo uniforme es una línea recta con pendiente distinta de cero, donde dicha pendiente representa la aceleración constante del movimiento. Sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Cuando la aceleración es cero, cuando no hay aceleración, es un movimiento con aceleración constante. El objeto se desplaza a una velocidad constante, lo que implica que su velocidad no varía ni en magnitud ni en dirección. En esta situación, el movimiento pasa de ser un movimiento rectilíneo uniforme, donde la posición del objeto cambia de forma lineal y constante a lo largo del tiempo sin alteraciones en su velocidad. ¿Qué representa el área bajo la curva de la gráfica, velocidad versus tiempo en cada caso? El área bajo la curva de la gráfica, la velocidad versus tiempo, indica el desplazamiento del objeto en ambos tipos de movimientos, tanto el movimiento rectilíneo uniforme como el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En el movimiento rectilíneo uniforme donde la velocidad se mantiene constante, el área bajo la línea horizontal de la gráfica se calcula multiplicando la velocidad constante por el tiempo transcurrido, lo que da como resultado el desplazamiento total del objeto. Y en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la velocidad cambia linealmente con el tiempo debido a la aceleración constante, el área bajo la curva forma un trapecio. Esta área también representa el desplazamiento total, teniendo en cuenta tanto la velocidad inicial como el aumento de la velocidad a lo largo del tiempo. El paso 6 es la aplicación de las ecuaciones. Tome las ecuaciones de las líneas de tendencias que en las gráficas de Excel, haciendo una comparación con las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme y en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Use estas ecuaciones para calcular la velocidad del motociclista en los tiempos 25 segundos y 35 segundos. Para el MRU se hizo aquí el paso a paso. Generar la velocidad de 25 igual a 3.2 y la velocidad de 35 igual a 3. Rectilíneo uniformemente. La ecuación de velocidad es igual a 0.8881. El tiempo más 3.1615. Aquí nos da una velocidad igual a 0.8 más 3.2, lo que nos da una respuesta de 31.2 metros por segundo. Finalmente, pues utilizamos las ecuaciones de tendencia obtenidas en los gráficos para calcular la velocidad del objeto en los tiempos de t igual a 25 segundos y t igual a 35 segundos. Para ambos casos, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, comparé estos dos resultados con las ecuaciones teóricas del movimiento rectilíneo y observé que las gráficas obtenidas en Excel reflejan con precisión los comportamientos teóricos de estos comportamientos teóricos. De esta manera, podemos decir que las ecuaciones teóricas y las arrojadas por Excel, según los datos que nos da el simulador, tienen diferencias notables. Hasta aquí llega la sustentación. Muchas gracias.